Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Germán, y a todo el grupo de la Escuela de Talca, que venimos oyendo tantas cosas buenas y ahora estamos teniendo la experiencia de poder recorrerlas y quizás tener la oportunidad de participar también, haciendo algún cosito y moviendo alguna piedra con los alumnos. Y ojalá que podamos hacer muchas más experiencias juntos. Yo a Germán le estoy comentando mucho acerca de las posibilidades que tenemos de intercambio y la verdad que de rato quisiera que Arizona esté por debajo del borde para que tuvieran menos miedo y se largaran a venir a visitarnos. Ojalá que lo podamos hacer y yo creo que lo vamos a hacer. Como dijo Germán, les iba a mostrar solamente un trabajo que se está construyendo ahora, porque a mí me interesa mucho contar las historias de los proyectos y ver qué de las historias queda plasmado en la materia y en el espacio y en las relaciones humanas que se nutren en estos trabajos. Traté de pensar un poquito este tema y algo les voy a contar. Ahora, a último momento decidí incorporar un par de otros trabajos. Uno que es un poco como el hit, que a veces tienes que mostrar para identificar un trabajo anterior que de alguna manera es el puntapié inicial del trabajo del estudio, y uno que estamos desarrollando en este momento, por eso me demoré un poquito, porque estamos proyectándolo en este momento, entregando los croquis y los anteproyectos en este momento. Entonces, mostrar estos tres trabajos que tienen que ver también con momentos diferentes, con 10 años, digamos, de distancia, pero con unas mismas preocupaciones. El estudio se llama Ópera Pública y también mis trabajos académicos los llamo de este modo, por algunas casualidades e intereses propios. Se dio que he podido desarrollar prácticamente todo mi trabajo como trabajo público, y entonces me interesó estudiar el problema y tratar no de teorizarlo, pero sí de entender cuáles son los procesos y así de ese modo poder repetir, variar o, digamos, consolidar ciertas líneas de trabajo. ¿Por qué puse ópera pública? Es un término que encontré que me parecía que funcionaba bastante bien en principio, que es, bueno, lo que nosotros llamamos obra pública en general, pero ópera pública es, como dice ahí, el nombre latino que se usa desde la antigua Roma para determinar las obras públicas, la construcción de los proyectos de ingeniería que lleva adelante el Estado en nombre de la comunidad. ¿Por qué? Porque, bueno, las comunidades crecen y llega un momento que la organización política que es necesaria para llevar adelante las obras que le den, digamos, un mayor bienestar ya no pueden ser llevadas adelante por la misma comunidad, sino por una estructura mayor, y en ese caso es el Estado, y entonces mi interés se focalizó en saber cómo se produce esa transferencia, cómo el Estado o el organismo que lleva adelante estas obras es capaz de reflejar todavía los intereses de la comunidad. Es bastante amplio, bastante vago el término, pero introducía un elemento, digamos, dos elementos que son fundamentales, además del elemento disciplinar, que es por un lado la política, que es tan importante como el elemento disciplinar para llevar adelante estos trabajos, y por el otro lado, bueno, la comunidad misma y los propios intereses de la gente. ¿Cómo se media todo esto en la arquitectura? Es lo que trato de averiguar. No me voy a extender mucho con esto, pero hay más, si les interesa, después se los puedo pasar. Me interesó entonces tratar de entender la práctica pública, cómo se relaciona con
la labor disciplinar concreta, o sea, con lo que nosotros hacemos en el estudio, con lo que nosotros dibujamos y tratamos de construir. Entonces sabemos que la labor disciplinar es una labor que tiende a tener reglas de construcción propias, autónomas, de las situaciones, o sea, hay un cuerpo disciplinar que de alguna manera nos llega, aunque los instrumentos por los que nos llegan están muy debilitados, digamos, hoy no enseñamos con tratados, pero sí con un saber que transmitimos día a día en los talleres de arquitectura, que más que nada se basa en la experiencia. Es un saber muy débil, si se quiere, que confía, se basa en la confianza, digamos, del profesor y el alumno, para poder creerle que eso que el profesor está diciendo es verdad, porque no hay manera de verificarlo hasta que las obras no se construyen. Entonces la experiencia del profesor vale muchísimo. Y si es un profesor que practica, muchísimo mejor, creo yo. Cosa que no ocurre en la Academia Americana. La Academia Americana está completamente escindida, digamos, el trabajo del profesor, del académico y del investigador en general con el arquitecto practicante. En mi caso tengo la chance de poder seguir practicando, pero fuera de Estados Unidos, lo cual es fantástico, y por otro lado no lo podría hacer en Estados Unidos porque al ser profesor full-time, pero es una contradicción realmente grave. Entonces esto es la labor disciplinar, y por otro lado la práctica pública, que es colaborativa, básicamente incluye un montón de gente. Y eso es lo lindo de la arquitectura, o sea, no es una tarea solitaria, sino que verdaderamente se nutre de cantidades de actores que de alguna manera lo conectan a la labor disciplinar con la vida. Y esto me interesa mucho, porque ya sea por errores, ya sea por discusiones, por malos entendidos, pero uno tiene que lidiar con la realidad, y esa realidad le aporta a la arquitectura una gran parte de su saber, y yo lo llamo a eso vinculación con la vida. No dura mucho, esto es cortito, pero es un marco como para entenderlo. O por lo menos entender este esquema, puede haber otro. Entonces, dijimos que está la labor autónoma, que básicamente tiende al dominio de los materiales, no de los materiales de construcción. Los arquitectos también tenemos materiales de trabajo que no son necesariamente los de construcción, que son las herramientas con las que proyectamos. Y después está eso es lo autónomo. Lo heterónomo es todo lo otro que tiene que ver con la vinculación con la vida, y esto lo hablábamos con Germán en estos días. Y después hay una tercera posición que pondría estas dos cosas juntas, y que yo me baso un poquito en una idea que oí hace un poco de Peter Buchanan, un crítico de arquitectura muy interesante, que está tratando de entender también estos procesos, que él lo llama craft. Craft, la traducción sería oficio, o el arte el artesano, digamos. O sea, el arquitecto como artesano. Pero artesano, y no nos confundamos, no de los materiales necesariamente de la construcción, sino de sus propios materiales de trabajo. Entonces, domina los materiales de trabajo, domina las técnicas, que no sabemos bien cuáles son, porque los tenemos tratados, y domina la relación, digamos, no es que domina, sino que incorpora la relación con la vida. Esto es lo que trato de hacer yo. Entonces, cada vez que el proyecto se me va muy para un lado, se me va hacia la técnica de la producción del objeto, le meto la vida. Y cuando se me va muy para la vida, le traigo la técnica. Y entonces trato de hacer una relación muy artesanal. Bueno, esto no me voy a detener, pero básicamente yo considero que la práctica pública opera más o menos en tres niveles. Una es de lo público, que es muy general. Cuando uno no conoce al cliente, es, digamos, en términos muy generales, y se basa básicamente en la política con la opinión pública. O sea, la opinión pública domina eso. El político lee los sondeos de opinión y en base a eso hace las obras. Necesitamos dos escuelas, y bueno, y hace dos escuelas, pero no saben la razón ni a qué comunidad pertenece. Entonces, ahí la obra pública trabaja por moderación. Puede hacer grandes
Después hay un segundo nivel más cercano, que es el de la comunidad en sí, cuando uno conoce la comunidad, y ahí hay niveles de provocación. Uno puede, digamos, generar movimientos de ida y vuelta con la comunidad que permitan, digamos, inclusive tomarse de problemas más específicos como necesidades satisfechas desde hace tiempo o cierto tipo de comunidades, etc. A eso yo lo llamo obras de interés público. Y después está el trabajo directo con la gente, que es otro nivel, que acá no va a estar, digamos, muy desarrollado, pero donde ya, digamos, hay un feedback muy directo y donde hay técnicas para poder llevar eso adelante respecto del problema de la participación. A mí me parece muy interesante cuando los trabajos se acercan a esto, porque esta relación muy estrecha que existe entre todas las partes, que son muy diversas, genera algún tipo que yo llamo de trabajo de facilitación, donde todos se van de alguna manera ayudando a crecer juntos. Y yo lo comparo con las salas de recuperación de los hospitales, donde si uno pone a un paciente solo, les cuesta más recuperarse que si hay dos pacientes, a veces porque se cuentan los problemas, etc. Bueno, esto en el sitio web no está completo, porque uno nunca llega a hacer bien el sitio web, pero hay algunos de estos trabajos. Yo voy a hablar rápidamente de este trabajo, que es un trabajo que iniciamos en el 2001 y después se cayó la economía en la Argentina, fue nuestro terremoto, nuestro propio terremoto, pero que después se fue completando a lo largo del tiempo. Lo voy a pasar más o menos rápido para entender solamente un poco la aproximación, y después de estos dos trabajos, que está en obra en este momento y que se está proyectando en este momento. Entonces, si vamos rápidamente aquí, fue un trabajo que hicimos con la Municipalidad de Vicente López. Ya habíamos hecho otros trabajos para la Municipalidad, parques y otras cosas, y este trabajo fue muy interesante, se hizo muy rápido el proyecto, pero resultó muy bien la relación, y lo pongo en un contexto más general de preocupaciones propias también. Había algo que a mí siempre me preocupaba muchísimo cuando había leído, ustedes sabrán que la visita de Corbusier a la Argentina y a Sudamérica en el año 1929 fue determinante para la introducción de la arquitectura moderna en Sudamérica, y a la vez marcó muchísimas generaciones hasta hoy, en pro y en contra, digamos, de esta postura que Le Corbusier imprime a partir de esa visita. Ni hablar, digamos, en Brasil, que acabamos de ver recién. Y respecto de Buenos Aires, concretamente, Le Corbusier dice algo en su conferencia en el año 29 que a mí me sorprendió mucho cuando leía el libro de Precisiones, donde están las conferencias de Le Corbusier. Y Le Corbusier, pensando en París, porque venía a vender su programa y sus proyectos urbanos, el Plan Boisard, etc., él dice que Buenos Aires es una ciudad insoportable, absolutamente imposible de habitar y caminar, y que verdaderamente el centro histórico había que derrumbarlo por completo y reconstruirlo como un centro de negocios, con grandes torres y corredores de automóviles. Este es el dibujo que hace Le Corbusier en ese momento, y dice que el corredor, la calle corredor que él llama, es nuestro enemigo y hay que eliminarlo. Es bastante sorprendente. Él dice, caminar por Buenos Aires es absolutamente insoportable, ¿no? Se choca con la gente, se codea, anda tropezándose, etcétera, etcétera, y esto no puede ser. Muchos le han respondido a Le Corbusier, y es muy interesante este diálogo. Los otros días con los alumnos leíamos una entrevista muy bonita en la de Oeste, que le responde lateralmente a Le Corbusier, diciendo que justamente todo eso es lo que hace a Buenos Aires muy vivible, y que el espectáculo humano de poder chocarse, transitarse, verse, rozarse,
es lo que la gente más disfruta en una ciudad como Buenos Aires. ¿Qué es esto que vemos aquí abajo, ¿no? Un domingo que se llena Plaza de Borrero de San Telmo para verse juntos, para bailar el tango, para disfrutar de vivir juntos. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, algo que en Buenos Aires es característico, que va desapareciendo lentamente, y es que la ciudad no son los corredores, sino que es lo que está detrás de las fachadas, que Le Corbusier en ese momento trata de evitar nombrar, y que son los patios y esta vida, digamos, más tranquila que se iba generando a medida que la ciudad crecía. Sin embargo, digamos, esto es alguno de los pasajes de San Telmo, pero no es extraño al resto de la ciudad. Aquí es donde yo tenía mi primer estudio, que lamentablemente tuve que abandonar en el año 2001 con la crisis y para Arizona, un edificio extraordinario que atraviesa toda la manzana. Este era el estudio, y aquí lo que ven es la maqueta que estábamos proyectando del edificio que van a ver después construido. Pero cuando Le Corbusier hace la casa Curuchet en La Plata, sin embargo, muchos años después, él no visita el sitio, pero él había visitado cuando vino San Antonio Areco, que es un lugar muy tradicional, donde está, digamos, la tradición gauchesca, todavía rural en la Argentina. Él reproduce las condiciones de la casa chorizo y de la casa tradicional porteña. En la casa Curuchet, generalmente una casa con patio, con un árbol adentro. Y lo mismo sucede con el edificio, digamos, tan venerado de Buenos Aires, el extraordinario Banco de Londres, ahora Banco Hipotecario, de Clorinda Testa, que de alguna manera le responde directamente